Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, yo doy de antemano la advertencia que me va a costar un poco hablar porque el día de hoy nosotros estuvimos gritando bastante fuerte y por mucho rato afuera del Ministerio de Educación, bueno, como ya es costumbre, pero igual, entonces tengo un poco menos de voz que de costumbre. En tercer lugar, siempre que nosotros nos piden presentar en determinado foro o contar un poco nuestra experiencia con respecto a las luchas, en particular desde la visión de los estudiantes secundarios acá en Chile, nosotros siempre partimos relacionando, haciendo un correlato entre lo que estamos viviendo hoy en día y entre lo que ha sido todo este proceso hasta el día de hoy. Y en ese sentido me gustaría partir relatando desde lo que hoy tratamos de empezar ya a marcar y que tiene sentido con un discurso que venimos desarrollando y entendiendo a lo largo de los últimos meses. Pero para explicarme un poquito, hoy nosotros, alrededor de 35 estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, nos juntamos a la afuera del Ministerio de Educación. Bueno, en realidad fue una especie de intento de toma, pero evidentemente no es imposible tomarse en el Ministerio de Educación. Y si no, más bien nosotros nos quedamos en la parte de afuera y bueno, con varias de estas especies de Biblias azules, nosotros le llamamos así Biblias azules, porque son nuestras Biblias, propuestas para la educación que queremos, que son las que hemos formulado y formulamos el año pasado. Fuimos hasta el Ministerio de Educación y directamente anunciamos, ya a través de los medios, que estábamos convocando para una jornada de protesta nacional el 8 de agosto. Y eso, para contextualizar también, viene de una especie de, bueno, de nosotros que hemos ido discutiendo y hemos desarrollado también un determinado discurso. A esta altura nosotros nos damos cuenta que quienes son los únicos que pueden dar una solución al conflicto en torno a la educación y en torno a toda la materia sobre derechos sociales universales somos nosotros mismos, ¿ya? Desde los frentes de lucha, desde las distintas organizaciones, somos nosotros mismos quienes tenemos en el fondo el deber y el derecho también a darle solución a nuestro propio pueblo. ¿Por qué? Bueno, de partida lo que ocurrió el día de ayer, que de hecho en varios comentarios por Facebook nosotros pudimos ver a dirigentes universitarios un poco molestos por lo que había ocurrido el día de ayer con respecto al rechazo del informe de lucro en el Congreso. En nuestro caso, con la nula respuesta después de haber entregado la propuesta de la ACE al Ministerio de Educación 3 meses después. Y más de un año sin respuesta también, porque la propuesta se creó hace ya poco más de un año. Nosotros ya a esta altura entendimos que no podemos seguir en el fondo pidiendo soluciones a quienes llevan más de 30 años apernados en el Parlamento, o sea, en el Congreso, en los ministerios de presidente o los mismos municipios. Sino que nosotros entendimos de esa misma forma que la única manera de poder viabilizar algún tipo de solución es mediante la continua creación de propuestas desde los distintos frentes sociales hacia el problema de educación y hacia los distintos problemas, como decía anteriormente. Bueno, en ese sentido, para ir relatando ya cómo ha sido durante estos últimos meses la conformación de la propuesta, los trabajos con los distintos estudiantes secundarios a lo largo de todo Chile, la articulación de las demandas, un territorio que lleva, bueno, que de hecho desde el 2010 empezó a agarrar fuerza, y cómo hemos logrado nosotros posicionar ciertas temáticas que son fundamentales y que hoy, y que justamente de hoy se hablan y anteriormente no se hablan, como mencionaba el compañero con respecto al tema de que ahora se cuestiona el por qué pagamos la educación, que en sí es un derecho. Nosotros, el año pasado, bueno, de hecho el 2010, que es una fecha que muy poca gente recuerda en cuanto a movilización estudiantil, en 2010 nosotros se conformó, bueno, por primera vez la Asamblea, no por primera vez, pero por como enésima vez, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Y un poco marcándose también de la realidad que viene universitaria de la demanda de los estudiantes universitarios. Bajo el contexto post-terremoto, bajo la conformación de un petitorio también bastante interesante, que ya en ese entonces se planteaba, por ejemplo, directamente la estatización de la educación, el pase escolar gratuito, los 365 días del año,
y un sinfín de otras demandas que a medida que fueron pasando los meses y a raíz de las movilizaciones y a raíz de la conformación o en el fondo del reforzamiento de la organización estudiantil, nosotros logramos plasmarlo en un pequeño librito que se llama Propuesta para la Educación que Queremos. Esta propuesta, además de nacer a raíz de un petitorio histórico, nace también en plena efervescencia de las movilizaciones del año pasado. De hecho, se empezó a trabajar de antemano ya con distintos expertos, gente de OPEX también, y de distintas otras organizaciones que estudiaban en el fondo el tema de la educación, y nosotros lo que hicimos fue juntar varios estudiantes secundarios que manejaban en concreto, en general, las demandas, que nosotros estábamos demandando en ese momento, pero que fuimos rellenando con contenido y con datos más duros, y a través de largas discusiones, de varios meses de discusiones, de varios meses de procesar en la misma asamblea lo que sería la propuesta, llegó a nacer esta misma. Nosotros, ¿por qué optamos, por ejemplo, y por qué creemos que ha sido tan exitoso la conformación de esta propuesta? Creemos que tiene directa relación con que nosotros trabajamos mediante modelo asambleísta. Nosotros creemos firmemente que la única forma o el único método efectivo en la cual la participación se va generando y se van integrando discusiones y lógicas, porque eso es de hecho fundamental para la asamblea, van integrando lógicas dentro del movimiento estudiantil y dentro de la misma población, mediante el método asambleísta. Y bueno, yo recuerdo perfectamente cuando se estaba recién empezando a integrar el tema de la gratuidad de la educación, cuando había varios sectores aún que hablaban de la sede diferenciado, que desde la asamblea se empezaron a propulsar distintas consignas, tanto el tema de la gratuidad de la educación, el tema de la renacionalización de los recursos para poder financiar la educación, que salimos a marchar de hecho por la renacionalización del cobre, y también una de las consignas que nosotros rescatamos aún más que el tema del control comunitario. Nosotros creemos que el eje central de la propuesta de la ACE y una especie de lógica que se ha ido instalando a medida que nos hemos dado cuenta mediante pequeñas y grandes derrotas que la solución no puede seguir concentrada en el fondo en instancias o en institucionalidades que ya a esta altura están añejas y no están vigentes para nosotros, sino que nosotros mismos, mediante nuestras herramientas de organización, mediante la asamblea, mediante las asambleas territoriales, encontramos una instancia en donde podemos ir elaborando y discutiendo las distintas soluciones que le damos al tema del conflicto. Entonces yo pondría primero en el tapete estas dos herramientas, estos dos elementos que para nosotros han sido fundamentales un poco en el relato que hemos estado haciendo durante la última movilización estudiantil, que es primera parte por el método asambleísta y por otra parte por la propuesta que se ha gestado de los mismos estudiantes secundarios. Y bueno, en tercer lugar, ya para ir relatando también otros sucesos, otros detalles que han estado marcando últimamente la discusión al interior de las asambleas y de los mismos establecimientos, es que bajo la misma idea de instalar la importancia del control comunitario, o explicándolo de otra forma para que se vaya entendiendo el tema del control comunitario, la participación real y efectiva del conjunto de la población en determinados territorios hacia lo que es en este caso la educación. También nosotros levantamos, por ejemplo, junto a los trabajadores en mismas demandas, también demandas referentes al sector de la salud, etc. Pero en el fondo es la participación real, efectiva y que llega a transformarse en trabajo que construye mediante los mismos habitantes y la misma población chilena. Bueno, nosotros a través del tema del control comunitario y a medida que hemos ido intentando instalar esa lógica de control comunitario, han ido apareciendo distintos factores que nos dan a entender y van reforzando aún más que es necesario instalar esta forma, este método de organización entre la misma población chilena. De partida, un poco lo que se ha ido viendo como fenómeno en los últimos meses y por lo cual nosotros de hecho hicimos un llamado bien claro y preciso con respecto a lo que son los procesos electorales. Nosotros observamos de hecho con bastante preocupación lo que significaría la fecha clave, de hecho para este año, incluso fecha clave que sería el 28 de octubre, que son las elecciones municipales. Vemos, por ejemplo,
diversos liceos que en este momento, cosas bien básicas, no cuentan con infraestructura ni con condiciones de higiene básicas. Los chiquillos que se van movilizando, aunque sean por pequeñas cosas, por mejoría bien básicas de los liceos, han sido perseguidos, han sido expulsados, han sido sancionados en el fondo. Tenemos por otra parte miles y millones de pesos que se siguen despilfarrando a través de lo que son las subvenciones escolares preferenciales por una parte, también a través de lo que son dentro del mismo municipio, en realidad también considerando el tema de los particulares subvencionados, a través de estos mismos, mediante el lucro que se va generando en el interior de estos establecimientos, dinero que va directamente a los bolsillos de los sostenedores. Y tenemos asimismo diversos contextos que van acrecentando la crisis en educación, que se ve palpable y materialmente en particular en la educación escolar. En ese mismo sentido, nosotros, y bajo el contexto en que además vamos observando cómo estos mismos alcaldes o diversos alcaldes que van saliendo como en el fondo a postularse por las elecciones municipales, van levantando sus campañas a través de soluciones parches que le están dando al problema de la educación escolar, que para nosotros tiene que ver directamente con la necesidad de municipalizar y dejar, como decíamos y mencionábamos en la propuesta, bajo el control comunitario. Se amarran, en el fondo, de los conflictos que estamos viendo, se van amarrando y van impulsando campañas electorales que van desvirtuando poco a poco el conflicto, el foco del problema central hacia la coyuntura electoral del día 28 de octubre. Nosotros en ese mismo sentido hoy empezamos a convocar y a apuntar directamente a quienes son para nosotros los reales responsables de que la educación esté en crisis, que son desde el presidente hasta los ministros, hasta el Congreso, hasta los municipios y la clase política. En realidad no nos gusta tanto el término clase política, pero el conjunto de lo que hoy se denominan políticos, que son los que en este momento no están de alguna forma gobernando. Y para nosotros esos son los principales responsables. Bueno, de ahí nace justamente la tercera consigna que hemos sacado durante de lo que va del año, que es con respecto a la funa de las elecciones municipales. Algo bastante polémico porque de hecho en el imaginario de la gente lo que se piensa dentro de inmediato es, bueno, los chiquillos, los estudiantes secundarios, poco menos que no sé, van a quemar las urnas, se van a tomar los liceos, no sé, van a sacar los fusiles. Entonces hay una especie como que se va desvirtuando el propósito central de lo que se viene a integrar con la consigna del 28 de octubre, que es finalmente que nosotros seguimos e insistimos que no hay que legitimar una institucionalidad política que hoy no representa, que hoy no le está dando solución al conflicto y que además se está aprovechando de estos mismos conflictos, uno, para hacer un pequeño reacomodo, ¿ya? Y por otra parte para colgarse de la importancia que ha tenido el movimiento estudiantil para instalar discursos, colgarse de esta importancia y propulsar campañas y hacer como una especie de limpieza dentro de ese mismo espacio. Bueno, y de eso nace justamente la consigna de la FUNA al 28 de octubre que nosotros iniciamos ya, de hecho demasiado temprano, diría uno, pero tempranamente a inicios de año, convocando en realidad más que nada a boicotear la FUNA, o sea, a boicotear las elecciones municipales. En fin, eso sí, eso se va traduciendo en un trabajo que como estudiantes secundarios hemos ido priorizando a lo largo del tiempo, pero que ha sido bastante difícil porque hay que entender justamente el contexto de los estudiantes secundarios, que ha sido el trabajo tanto en regiones, dentro de las mismas comunidades, como lo que se llama trabajo territorial. Ahora, ¿por qué se vuelve complejo? Uno, porque la característica fundamental del movimiento estudiantil secundario ha sido su flexibilidad, en términos, podríamos decir, orgánicos, o en términos de, en el fondo, ir centralizando la organización estudiantil secundaria, porque eso te permite ir dentro del cambio generacional tremendo que hay en el movimiento estudiantil secundario. Te permite ir amarrando y ir dejando ciertos legados, ciertos discursos. Y eso lo permite la asamblea y lo permite justamente la asamblea centralizada. Sin embargo, sí hemos querido ir instalando también la lógica del trabajo en comunidad, el trabajo territorial,
que si bien es más lento y si bien responde a una lógica o una visión más a futuro, permite coordinar y permite conformarse realmente como una confluencia con distintas instancias y distintos sectores sociales que para nosotros son fundamentales. De ahí, por ejemplo, recalcar, cuando nosotros la semana pasada, creo que fue, nos tomamos la empresa Conecta junto a trabajadores del sindicato de Conecta Chile, del call center, porque creíamos firmemente y creíamos también, y lo vemos palpable, o sea, no solamente tema de discurso, vemos como ellos mismos, que son trabajadores del call center, a su vez son nuestros padres, o son incluso estudiantes universitarios, incluso estudiantes secundarios, que tienen que trabajar para poder financiar su educación. Y nosotros, haciendo esa relación y esa reciprocidad, logramos entablar un trabajo real y concreto con los trabajadores del call center, también contacto con distintos sindicatos que se están haciendo. Y nos tomamos, simbolizando en el fondo esa unión y esa especie de forma de ir compartiendo las demandas y las inquietudes y las vivencias que estamos en este momento teniendo tanto estudiantes como trabajadores. Y eso, bueno, se vio palpable y se vio reflejado en la toma de la empresa de Conecta Chile. Eso, a su vez, va respondiendo también, y esto como una visión más de las distintas discusiones de carácter político que hemos tenido dentro de la Asamblea, que nosotros, observando también la crisis de la institucionalidad política, observando también la lógica que hay instalando el movimiento estudiantil de que en el fondo el que no llora no mama, ¿ya? Vemos también que ha habido un auge de movilizaciones en el sector en realidad de trabajadores, o sea, ha sido fuego esporádico y quizás no tan consecutivo, no tan coordinados como uno quisiera, pero han nacido y se ha acrecentado las movilizaciones en diversos sectores. Y eso para nosotros es fundamental porque refleja la necesidad de un cambio profundo, refleja la necesidad de un cambio real y refleja la necesidad de seguir construyendo instancias fuera de la institucionalidad política que vaya coordinando, que vaya generando organización dentro de estos mismos sectores sociales, trabajadores, estudiantes, pobladores, etc. Y que eso permita justamente la creación de más propuestas en torno a la educación, en torno a la salud, en torno a un sistema en sí que hoy estamos queriendo, y hace mucho tiempo ya, cambiar en su profundidad. Bueno, eso todavía en términos generales, un poco y el recuento bastante rápido porque de hecho cada semana cuenta, cada día cuenta para nosotros, cada día se va instalando nuevas ideas, nuevos discursos y por lo mismo es difícil un poco relatar y acortar todo ese relato en 20 minutos, pero eso en términos generales sobre los distintos sucesos que han ocurrido dentro del mismo movimiento estudiantil, en particular secundario, y un poco las proyecciones también que tenemos como movimiento hacia el futuro y en particular con respecto a lo que más nos preocupa, que es la masificación de la propuesta educacional de la ACE. Eso, muchas gracias.